René Delgado, sobreavísanos. Bienvenido. No, hombre, te agradezco mucho. Te saludo a ti y al auditorio, querida Ivonne. Bueno, quería referirme a este hecho impresionante de cómo en cuestión de semanas un aliado pasó a ser adversario. Y me refiero naturalmente al brutal desencuentro entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Porque parecieran polos distintos, pero en el fondo eran muy cercanos. Es decir, tanto así que en la elección presidencial la CENTE estuvo con Morena impulsando las candidaturas que naturalmente postuló el hoy Movimiento en el Poder. Y sí, en efecto, la falta de empatía de la coordinadora o del movimiento magisterial con los escolares y en general con la ciudadanía puede cargarse a la cuenta de una traición, de un acto de traición política. El asunto en realidad es mucho más complejo y en buena medida responde a una doble y terrible confusión que ha marcado al anterior como al actual gobierno. ¿Cuáles son esa confusión? Bueno, la primera y quizás más fuerte es la que deriva de generar expectativas generales o particulares sin tener claro si se cuentan con los recursos, su viabilidad, ¿no?, necesarios para hacerlo y si se está en condición de satisfacer esa expectativa. La segunda deriva del hecho, también impresionante, de cómo los gobiernos de Morena confunden el uso legítimo de la fuerza del Estado con el uso ilegítimo de esta, por no decir, con la represión. Y en esa medida, pocos se fijan en los daños colaterales que provocan, queriéndose poner a salvo de no haber echado mano de la fuerza. Tales confusiones han hecho crecer la espiral del desencuentro entre el gobierno y ese importante sector del magisterio, afectando a otros sectores sociales y ahondando la incertidumbre jurídica, económica y política que hay en el país. Si bien y a todas luces resulta desproporcionada la demanda del magisterio de la coordinadora, exigiendo un aumento salarial del 100%, que la proporción suena verdaderamente inaudita, y la derogación de la reforma a las pensiones de los trabajadores del Estado de 2007 y de 1997. Lo cierto es que, por un lado, uno se asombra de que ganen 17,000 pesos los maestros. Vivir con 17,000 pesos, y en particular aquellos que son los encargados de formar a las siguientes generaciones, suena desproporcionado pedir 34,000, pero 17,000 pesos realmente es muy poco. Y por el otro lado, la demanda de modificar la reforma de pensiones de aquellos años, en el fondo deriva de una promesa de campaña. Claro. Que fue formulada con todas sus letras, tanto por el anterior gobierno como la entonces candidata presidencial del actual gobierno, como lo es Claudia Sheinbaum. La insatisfacción de expectativas generadas y el radicalismo del magisterio es lo que hoy está estallando. Eso es lo que en el fondo estamos viendo, una ruptura producto de una alianza mal llevada. Es decir, valió la alianza en temporada electoral, no vale en temporada política, y menos en un punto en el que el gobierno quiere concretar otro proyecto mal calculado. Tú lo acabas de abordar ahora con la consejera Dania Rabel, como lo es la elección judicial. Sí. Ayer el New York Times ya publica que esto es algo kafkiano, y en todo caso sí asombra el momento en el que se está dando ese desencuentro. Y en todo esto, el colmo del absurdo es que se siguen generando otras expectativas, cuando la realidad más bien debería de reducirlas, si no es que comenzar a ofrecer restricciones o restrictivas.
Y en esas estamos. Y creo que la idea de que todo uso de la fuerza es sinónimo de represión está provocando una situación verdaderamente confusa. Es decir, la presidenta de la República toma la decisión de no recibir al magisterio en la cita que tenían ya acordada, con legítima razón, pero solo después de que ella se vio directamente afectada en aquella conferencia del miércoles así virtual que dio el miércoles, siendo que durante días la ciudadanía y los escolares se han visto afectados justamente por el paro. Es decir, uno puede pensar que bueno que no han echado mano de la fuerza, pero cuando uno ve el bloqueo de arterias principales de las principales ciudades, cuando uno ve el bloqueo de autopistas, cuando uno ve el bloqueo de aeropuertos, a lo mejor no se ejerció la fuerza contra un sector, en este caso del magisterio, pero sí se conculcaron derechos de otros muchos sectores. Y en ese desencuentro resulta que a quien se deja en medio es a la ciudadanía y a los propios escolares. Exacto, los escolares. Ayer me llamaba la atención que minimizaba el secretario de Educación. No, son como 200,000 los niños que no están en clases. 200,000 es un mundo. Es un mundo. Pero no solo los escolares. Si se hiciera el estudio de la pérdida de horas de trabajo hombre o mujer, producto de que no pudo llegarse al aeropuerto, producto de que no se pudo utilizar el metrobús o de que no se pudo cruzar alguna cruce importante de la ciudad o porque la carretera estaba cerrada. Ahí estaríamos viendo que sí, a lo mejor qué bueno, no se echó mano de la fuerza, pero sí se echó mano de la indiferencia frente a los otros sectores sociales. Y en ese sentido creo que sobra el calificativo de calificar de, ya parecen de la derecha, porque uno dice, bueno, pero perdón, si alguien nos empoderó, fueron ustedes. Si de alguien eran aliados, eran ustedes, eran de ustedes. Y en esa medida creo que estamos en una situación francamente complicada, que ojalá no tenga otra expresión más complicada o compleja como podría ser el boicot o el bloqueo de las elecciones del Poder Judicial. Pero dentro de lo que has visto de la presidenta Sheinbaum, ¿verías una posibilidad de salida? Ya nos están cortando, pero está muy buena la reflexión. ¿Alguna salida, perdóname? Sí, que pueda tomar la presidenta Sheinbaum de lo que has observado de su comportamiento, su actitud política. Lo veo francamente complicado, pero creo que tiene en ese sentido, está contra la pared y tiene los días contados de aquí a la elección. Muchísimas gracias, René Delgado, por estar con nosotros. Pausa ya, nos corrieron.